Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les vamos a compartir el juicio literario que merece la obra Tradiciones Argentinas y que este juicio es suscrito por Ángel Justiniano Carranza. Dice así: bueno, hay que recordar que estamos ante una edición bellísima de Tradiciones Argentinas por el doctor Pastor Obligado, miembro correspondiente de la Real Academia Española y abogado de la Universidad de Buenos Aires, y es una edición ilustrada impresa en Barcelona por Montaner y Simón Editores, calle de Aragón número 309 y 311, una edición de 1903. Y miren nada más, aquí está el autor, Pastor Obligado, ahí está. Y bien, vamos al juicio literario de esta obra. A veces la historia suele padecer omisiones inexplicables, que son recogidas y salvadas por la tradición. Ese eco simpático que, reflejando, resucita el pasado al exhibir sucesos y protagonistas de segunda fila, los cuales por su fácil asimilación hieren con vehemencia a la masa popular que les diera origen. Así, en las noches tenebrosas del océano, sea bajo la palmera que se abanica en el arenal abrasador, o ya a la fresca sombra del ombú en la pampa solitaria, viajando a bordo de velero sorprendido por falta de viento en los trópicos, ora sobre la jiba de tardo camello o en el lomo de pisador encalmado. El marino supersticioso, tanto como el árabe fanático o nuestro gaucho indomable, son gratamente abstraídos por el imán del cuentista de casos y tradiciones, el que, hermanando su fantasía a una memoria feliz, esmalta reminiscencias en pos de las cuales las horas con ligera danza, ahuyentando la monotonía, se deslizan placenteras e insensibles. Como es sabido, en la primera edad del mundo, los hombres no escribían, apenas conservaban el recuerdo de los hechos por la tradición oral, y cuando faltaba la memoria, era suplida con creces por una imaginación fecundísima y vivaz. Esto demostraría que la tradición entra como parte esencial en las costumbres de los humanos, tan propensos a lo sobrenatural y siempre ganosos de escuchar y acoger con deleite lo extraordinario, lo maravilloso, aquello que, preocupando la imaginación, llena el alma de espanto. Por eso eran considerados los cuenteros de oficio, distinguiéndose por su traje bermejo en la corte de Florencia, y ha sobrevivido a los siglos lo que relata Virgilio de la noche infausta de Troya. Tal es el sujeto del libro digno de popularidad, al cuyo frente trazamos estas páginas. Su autor, con los que lleva publicados de índole semejante, es ya un especialista en el género de literatura que cultiva, el que, adelantando cada día, ha logrado dominar la materia, siendo bien conocido, no solo en los países del habla americana, sino también en otros de ambos continentes, cuya prensa periódica y revistas literarias hace años reproducen con frecuencia o vierten a su idioma como un atractivo las tradiciones bonaerenses, acompañándolas de los juicios más alentadores. El doctor Obligado ha elegido por tema de las presentes, como de las anteriores tradiciones, episodios que podemos llamar nacionales, agrupados en acertada síntesis, abarcando en sus páginas el Alto Perú, hoy Bolivia, Paraguay y la banda oriental del Uruguay, provincias todas que integraban el antiguo virreinato del Río de la Plata. Vale decir la patria vieja, grande, tal como la conocieron nuestros antepasados, como la soñamos los presentes y quizá puedan verla más tarde en nuestros venideros. Estas narraciones amenas y rebosando en interés dramático, a la vez que saturadas por el sentimiento criollo, revelan nuestros hábitos en el pasado, que es el objetivo que persigue y ha conseguido su autor al bordar la leyenda en la que nos hace asistir con curiosidad y misterioso encanto a escenas entretenidas de la remota época colonial, como otras afligentes en la fatigosa gestación de nuestra vida autonómica. Durante la larga travesía desde Madrid a Huelva, para concurrir al Congreso Internacional en Santa María de la Rábida, departiéndose todo un poco, oímos exclamar a un compañero de cruda trasnochada: con que usted, según su compatriota y mi amigo Pastor Obligado, me considera como su maestro. Efectivamente, la lectura de sus numerosas tradiciones me proporcionó ratos agradables, demostrando también que ellas pueden ser cultivadas con éxito fuera de Lima, por una pluma que no está destituida de las galas del buen decir.
Tal opinaba Ricardo Palma, reputado príncipe del ingenio y de quien se ha dicho con justicia que desde la mina escabrosa saca a la luz del mundo literario ese grano de oro sin liga que resplandece en sus tradiciones con brillo insuperable. Realmente, el exquisito coleccionador de frases, refranes y joyas viejas tenía razón al emitir aquel juicio benévolo, porque los libros de nuestro festivo tradicionista también nos hacen vivir en el tiempo que fue, con ese chispeante y malicioso estilo que roza apenas la epidermis de sus personajes, sin ofender la moral ni las buenas costumbres, puesto que no introduce hasta el hueso el bisturí de la crítica, sino que, manteniéndose en una atmósfera de prudente ingenuidad, aumenta el mérito de sus cuadros sobre la tardada sociedad de antaño. Por lo que hace a la presente serie o puñado de tradiciones argentinas, como las llama el autor en su lenguaje pintoresco, es una labor concebida y llevada al término bajo un plan meditado, brindándonos en ella la rubia espiga sembrada con intención sana en campo exuberante y apenas explotado, la que deja al alcance de todos, después de animar con el soplo de su inventiva a hombres y hechos que pasaron, pero dignos de perpetua recordación. La frase suelta y exenta de esa especie de anquilosis que se nota en otros congéneres, también es aventajada en gracia y en facilidad, dejando traslucir sus conocimientos en las apreciaciones que emite, no menos que su percepción estética. Narrador feliz y oportuno, exorna y da realce hasta tener pendiente de su relato al lector, fingiendo a las veces candidez para interesar o divertir, pero la claridad surge en él como un manantial de luz, haciéndole orillar las frases vagas o conceptos poco determinados y, aunque refiere a lo inverosímil, parece no serlo. Tales son la maña, habilidad y primor con que lo hace, pudiendo repetir con el genial Hartzenbusch: mis tradiciones fueron escritas más bien para deleitar con la medida de la narración que con la verdad de los lances. Es, pues, un hecho averiguado que la tradición desarrollada con destreza cautiva y apasiona. Así, leyendo en Europa un célebre catalán, Balaguer, de estilo tan sencillo como elegante, hizo surgir en nosotros y realizar el anhelo de ver en persona, entre otras, las ruinas imponentes del castillo de la Mota, en Medina del Campo, donde residió doña Juana la Loca y acabó sus días Isabel la Católica. Empero, nuestro compatriota sabe también comunicar ese fuego sagrado que se transforma en claridades de nobilísimo entusiasmo, al desempolvar las tradiciones de ese suelo, dueño de un pasado tan glorioso como es inmenso su porvenir. Desapegado por temperamento y por sistema de la pasión política que todo lo absorbe, sus gustos literarios le llevan a otro escenario, bien alto el confalón humorístico que simboliza su pluma original e innovadora y de cuyos puntos brotan equívocos y reticencias que dan forma seductora a su pensamiento. Así, de un chascarrillo popular, de una efeméride cualquiera, de un aniversario o de un pasaje histórico poco dilucidado, sobre dichos o hechos de hombres notables, el tradicionista nacional urde con acentuado colorido narraciones que parecen cuentos de hadas. Son más que, por más que tengan en el fondo su médula de verdad, va ya recordando edificios o literatos olvidados, viene exhumando soldados beneméritos, cuando no pone de bulto, siquiera sea de paso, nuestros últimos progresos. Con el objeto único de salvar lo poco que va quedando de una época que ya se borra, nuestro autor, con los ojos y el espíritu fijos en la tierra amorosa del hemisferio republicano, escudriña el tesoro que guarda su tradición, y sin otra guía que el examen estudiados y sostenidos sus tipos, traslada al papel escenas y diálogos que conservan todo el sabor de la realidad, después de emplear, como el poeta latino, las horas fugaces de su existencia en adornarlos con las emociones más puras y más laudables. De esa manera, tal vez en su totalidad, cuanto refiere a sucedido, vale decir, tiene base de verdad, dando color y movimiento con las múltiples tintas de su paleta de artista de buena cepa a parábolas realmente edificantes, como, entre otras, la tradición que intitula Cenas del Obispo San Alberto, aquel modelo de prelados por su saber y virtud evangélica, que alecciona a una viuda honrada pero que no tenía la puerta cerrada. La del fiscal catoniano, al que ya en su decadencia admiramos de cerca, descubriéndolo en ella retratado de cuerpo entero. La del amor de rodillas, en que figuran dos beldades hoy desvanecidas, Morta Luján y Genoveva Corbalán, pertenecientes ambas a la primera sociedad de Salta. La del hombre que voló,
o sea, uno de los forzados defensores de Buenos Aires en 1807, al que alcanzamos en la inopia más de medio siglo después de su doble hazaña. La del primer ferrocarril, en cuyo corto viaje de ensayo no se animó a estrenar el tren ni la respetable comisión directiva que invitara al pueblo a presenciarlo. La del primer vapor que mojó en estas aguas, etc. Todas a cual más interesantes, recreativas y de enseñanza moral, debiendo añadirse que las ilustraciones del texto representan con propiedad monumentos, lugares y otros objetos de que se ha hecho referencia en la tradición respectiva. Por lo demás, cumple repetir, el autor es un antiguo ciudadano de la República Literaria por los trabajos útiles con que la ha enriquecido siempre, conservando su poder testimonios de aprecio de escritores y publicistas como Mitre, Sarmiento, Juan María Gutiérrez, Villegas, Dámisis, Quesada, Guido, Pellegrini, padre, Tobal, Esteves Seguí, Argerich, etc. Razón que nos asiste para no cerrar esta línea sin dedicar algunas más a su respecto, como un tributo de ajustada equidad a la constancia y patriotismo con que contribuyó desde temprano al afianzamiento del principio liberal en nuestro país, al propio tiempo que llevaba adelante su obra de propaganda literaria en esta sección de la América, aun en circunstancias que en la indiferencia pública condenó a sus apóstoles a vegetar entre paredes de hielo. Bueno, este es un bello texto que sirve para dar comienzo a estas tradiciones argentinas de pastor obligado, de las que obligadamente vamos a dar más referencias muy pronto aquí en el Ajolote Ilustrado, revista cultural iberoamericana, y donde fomentamos el hábito de la buena lectura. Bellísima edición, 120 años y miren, no se deshace, hecha en Barcelona. Bueno, gracias por compartir y continuamos en el Ajolote Ilustrado, México 2023.